Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la duda razonable. Tal vez hemos escuchado la frase en alguna serie de televisión o dicho por algún abogado: en caso de duda se deberá absolver. Es por ello que la Corte sostiene que duda es la falta de la seguridad o de la certeza en hipótesis en la parte acusadora, misma que además es provocada por los argumentos de la defensa derivados de las pruebas de descargo que los respaldan. Pero ¿de dónde viene y en qué momento se aplica y con qué principio se relaciona? Podemos comentar lo siguiente. El origen de esta frase data de la Edad Media, en donde los jueces comenzaban a preguntarse si los castigos que imponían eran los adecuados y sobre todo las personas que condenaban eran las correctas. El vocablo de duda razonable data del siglo XVIII. Así lo afirmaría en el año 1876 el juez John Wilderey, quien hizo expresar la frase más allá de toda duda razonable. Otra teoría sostiene que tanto los tribunales ingleses como los norteamericanos utilizaron la frase antes del siglo XVIII, citando su uso durante el juicio de la masacre de Boston en 1770. Por otro lado, partiendo del fundamento legal en México, este se encuentra plasmado en el artículo 20, apartado A, fracción 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que los jueces solo pueden condenar cuando exista la convicción de la culpabilidad del procesado. Cuando existe una pequeña probabilidad de que la decisión de un juez sea incorrecta, es por ello que gracias a esta preocupación se formó el principio in dubio pro reo. Es decir, en caso de dudas, se debe absolver, pues considerar lo contrario únicamente será en perjuicio de la persona procesada. Es por ello que este principio se ha creado y ha sido aplicable en muchos sistemas de justicia para evitar este tipo de atropellos, en donde existe una duda del proceso, y por ello la teoría del caso del Ministerio Público no es demasiado fuerte por alguna razón probatoria. Se deberá de absolver al inculpado dejándolo de manera inmediata en libertad. Para lo cual debemos mencionar que la presunción de inocencia es un derecho humano de los imputados y es de observancia obligatoria para todas las autoridades en cualquier proceso legal. Al surgir la presunción de inocencia, esta contiene tres vertientes y se entenderá la presunción como la primer vertiente, la regla de trato personal. Esto significa que una persona que enfrenta un proceso penal deberá ser tratada como inocente sin que se le aplique o discrimine ante la justicia. La segunda vertiente nos habla acerca de la regla probatoria. Esto significa que le corresponde a la parte acusadora acreditar la responsabilidad de la persona imputada, por lo cual deberá de reunir las pruebas de cargo suficientes para dicho objetivo, así como en el que las pruebas tienen que ser válidas, lo que significa que no deben de violentar ningún derecho humano en el transcurso de la obtención, como por ejemplo, si una entrevista se obtiene la declaración por medio de la tortura que le apliquen a la persona, se entenderá que dicha información es inválida al haberse obtenido de forma ilegal. Esto es que la carga de la prueba recaerá en la parte acusadora y no en el acusado, lo que indica que el imputado no debe probar que es inocente, sino que el Estado deberá de probar que la persona procesada es culpable y si esto se logra, se deberá absolver. La tercera vertiente nos habla acerca del estándar de la prueba. Esta tiene que ver con la prueba, debe considerarse suficiente para condenar. Y es aquí donde surge inmediatamente lo relacionado en el principio in dubio pro reo. Por lo cual, la primera sala consideró a este principio como regla de segundo orden implícita en la presunción de inocencia, ordenando así que se debe de absolver al procesado en caso de duda. Antes se entendía que esta duda debía generarse en la percepción del juez, es decir, de manera subjetiva. Sin embargo, la Corte ha indicado que este estándar debe surgir de las pruebas como tal, lo que debe de hacer posible que si una persona revisara las pruebas tanto de cargo como de descargo, pudiera llegar a la conclusión que no existe una certeza aproximada de que la persona sea culpable. Para ello, ahora ya sabemos que la duda razonable surge del principio de in dubio pro reo, el cual está íntimamente relacionado con la presunción de inocencia, en su regla de estándar probatorio. Debemos recordar que si existe duda, se debe absolver. Este criterio debe de ser adoptado por los jueces que imparten justicia actualmente. Por ello es importante que conozcamos bien estos términos para estudiarlos más a fondo y aplicarlos en casos concretos. Muchísimas gracias. Esto es todo.